es mi esperanza. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. Él es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Así es, bendito Señor, bendito Rey, hoy te agradecemos porque podemos entrar en tu presencia, Señor, en un mismo espíritu, Señor, a una sola voz y con un mismo sentir. Es el de alabarte, Señor, el de adorarte y bendecir tu santo nombre. Te agradecemos, Padre, Señor, y te entregamos este culto, este devocional en tus manos, Señor. Pedimos que seas tú llenándonos de tu gracia, Señor, de tu aceite y de tu preciosa sangre, Señor. Hoy te lo estamos pidiendo en el nombre de Jesús. Amén. porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia
Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia. Clamaron a Jehová, nos libró de aflicciones, porque para siempre su misericordia. Clamaron a Jehová, nos libró de aflicciones, porque para siempre su misericordia. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia. Díganlo los redimidos del poder del enemigo. Díganlo los redimidos del poder del enemigo. Díganlo los redimidos Del poder del enemigo. Clamaron a Jehová su angustia y los libró. 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 Los libró. Redimidos de Jehová, de sus aflicciones los libró. Clamaron a Jehová en su angustia, de sus aflicciones los libró. Díganlo los redimidos de Jehová, de sus aflicciones los libró. Clamaron a Jehová en su angustia, de sus aflicciones los libró. De Jehová, de sus aflicciones los libró. Clamaron a Jehová en su angustia, de sus aflicciones los libró. Díganlo los redimidos de Jehová, de sus aflicciones los libró. Clamaron a Jehová en su angustia, de sus aflicciones los libró. Alabad a Jehová, alabad a Jehová, alabad a Jehová. Alabad a
Jehová. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y alegría en su morada. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. Dad a Jehová gloria y poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Así es, bendito Rey, hoy nos postramos delante de tu presencia, Señor, delante de la hermosura de tu santidad, Señor. Hoy venimos ante ti con un corazón alegre y gozoso, Señor, dándote gracias, Señor, porque podemos alabar y bendecir tu santo nombre, Señor, por medio de alabanzas y de adoraciones que son solamente para ti. Permítenos, Señor, seguirnos gozando de tu presencia, Señor, seguirnos gozando de esa unción, Señor, de ese aceite fresco, bendito Rey, y glorifícate en medio de nosotros con poder. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando veo tu amor, cuando escucho tu verdad, cuando siento tu calor y admiro tu bondad, me deleito en ti, Señor, yo me gozo solo en ti, me suspendo en tu amor y por siempre te alabaré. Solo
apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así es, bendito Padre, hoy te pedimos que seas tú ayudándonos a meditar en tu palabra de día y de noche, Señor, porque sabemos que cuando escuchamos y obedecemos tus escrituras, todos los pasos que demos nos ayudarán para bien, Señor, serán de bendición para nuestra vida. Pedimos, Señor, que tú ablandes nuestro corazón, que sea un corazón de carne sensible a tu palabra, Señor. Oramos por tu sierva, la pastora Cristina, para que seas tú usándola con poder, Señor, para que la llenes tú de ese aceite fresco, Señor, de ese aceite de la santa unción. Permítenos recibir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Miremos por favor en el Evangelio según San Mateo. En el capítulo 21 vamos a leer los versos 19 al 22. Dice: viendo una higuera cerca del camino, se acercó, pero no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y al instante la higuera se secó. Al ver esto, los discípulos decían asombrados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte le decís: quítate y arrójate al mar, será hecho, y todo lo que pidáis en oración creyendo, lo recibiréis. Te damos gracias, Señor Jesucristo. En esta mañana estamos ante tu presencia, estamos exaltando y glorificando tu nombre, dándote a ti toda la alabanza, toda la exaltación, toda la majestad, Señor Jesucristo, como te corresponde, Señor. Te bendecimos, te pedimos que nos hables en el nombre de Cristo Jesús. Dice entonces Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versos 19 al 22, en la Nueva Traducción Viviente. Y vio que había una higuera junto al camino. Se acercó para ver si tenía higos, pero solo había hojas. Entonces le dijo: que jamás vuelvas a dar fruto. De inmediato la higuera se marchitó. Al ver eso, los discípulos quedaron asombrados y le preguntaron: ¿cómo se marchitó tan rápido la higuera? Entonces Jesús les dijo: les digo la verdad, si tienen fe y no dudan, pueden hacer cosas como esa y mucho más. Hasta pueden decirle a esa montaña: levántate y échate al mar, y sucederá. Ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe, la recibirán. Bueno, en este pasaje del Evangelio según San Mateo, el Señor tiene una experiencia que para sus discípulos y para nosotros, los discípulos de la Iglesia de Cristo, pues es bastante interesante, aparte de bonita. Y este pasaje pues hace parte de ese grupo de situaciones, de momentos en los cuales el Señor nos muestra todo lo que nosotros podemos hacer a través de la palabra, en este caso, de lo que Él, porque aquí declaró sobre la higuera que no daba frutos, todo lo que nosotros podemos lograr con la oración. Y son muchos los pasajes en los cuales el Señor Jesús muestra de una forma muy activa, muy práctica, muy didáctica, lo que está al alcance de los creyentes, ¿sí? Aparte del Señor favorecer a las personas que le solicitaban en algún momento, por ejemplo, una sanidad, una liberación, aparte de favorecer a estas personas, el Señor, por otra parte,
también se muestra con su poder y nos muestra que así como Él tenía poder de Dios, nosotros la iglesia también tenemos poder dado por Dios. Por cuanto hemos creído, pues también hemos recibido poder. Y aquí se centra en la parte final, en el verso 22, se centra especialmente en un verso pues que lo hemos estudiado en otras ocasiones, y dice: y todo lo que pidáis en oración creyendo, lo recibiréis. Ahora bien, ante esta palabra, nosotros ¿qué debemos hacer? Creerla. Debemos empezar por eso, por creer cada letra, cada sílaba, cada palabra de este verso. De igual manera, pues así también con todas las escrituras. Porque, ¿y por qué enfatizo esto? Porque uno en ocasiones lee u oye: ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe, la recibirán. Uno dice: no, pero eso es imposible. Hay cosas por las cuales he orado y no las he recibido. Bueno, ahí empiezan todos los cuestionamientos y en ocasiones todas las dudas con respecto a las verdades que están en la palabra de Dios. Lo importante pues es que nosotros vayamos entendiendo las dificultades que tenemos en la profesión de fe, que son propias. Las dificultades de la profesión de fe no son dadas por Dios ni por la fe en sí misma. Nosotros somos los que tenemos dificultades para profesar la fe. No la profesamos como se debe profesar. Y esto pues no es de uno, esto es de todos. Podríamos decirlo, o hay que decirlo, el único que profesó la fe al 100%, sin ninguna deficiencia, sin ningún déficit, pues fue el Señor Jesucristo, sin ningún error, fue el Señor Jesús. Y mire que hoy estaba leyendo un artículo acerca de una muchacha bayuna que sacó el ICFES perfecto. ¿Cuál es el ICFES perfecto? Pues 500 puntos sobre 500 puntos. O sea, le hicieron 500 preguntas y las 500 preguntas las contestó bien. Eso es un ICFES perfecto. Y en el caso del Señor Jesús, Él profesó de una manera perfecta la fe. Por eso Él es el autor y el consumador de la fe. O sea, todo lo que uno puede hacer y lo puede lograr y alcanzar a través de la fe, el Señor Jesucristo lo alcanzó. Y entonces les decía que las dificultades en la profesión de la fe están en nosotros. Y dentro de esas dificultades de la profesión de fe están las dificultades en la oración. En un extremo, por ejemplo, no orar. Ese es lo peor, pues. Sí, debiendo orar, no orar. Nada, pero no darle una palabra de oración al Señor. Ese es un extremo. Otro extremo, orar bastante, pero hacerlo mal. ¿Listo? Y eso la misma Biblia habla. Oráis, pero pedís mal. Otra, haciendo uso de vanas repeticiones. Eso lo hemos visto en tantas ocasiones pasadas. Perdón, una persona puede orar bastante, pero esa oración puede ser mal hecha. ¿Listo? No pueden ser sino meras repeticiones. Otra posibilidad, que ora pero no cree ni lo que ora, no cree en la respuesta del Señor. En fin, dificultades en la oración pues de todo tipo. En ocasiones
hay oraciones que son escasas y carentes, digámoslo así, de una saludable ambición. ¿A qué me refiero? Pues que se ora poco y aparte de eso, sin una motivación clara. Sí, y uno con el Señor, uno debe tener muchas motivaciones, porque el Señor me puede dar, me puede entregar. El Señor, de hecho, quiere mejorar mis condiciones en este peregrinaje. Quiere glorificarse en mi vida. Entonces, en ocasiones no se ora o se ora, pero es una oración sin ambición, triste, como que si no se estuviera orando al Dios que todo lo puede. Como que si yo le estuviera orando a otra persona llena de limitaciones. Entonces las oraciones deben ser consecuentes con la persona a quien yo le oro. Le estoy orando a Dios, al Dios Todopoderoso. Entonces, esas oraciones deben tener un contenido, ¿sí? Y deben mostrar en mí una expectativa grande con respecto al poder de Dios. Es como que si yo como creyente, como siervo de Dios, orara y le dijera: Señor, dame unos 3 discípulos, no más. No, yo no te pido mucho, 3 discípulos. No, esa es una oración, pues, que la verdad al Señor le puede disgustar. Antes de agradarle va a disgustar, porque desdice completamente de la condición de Dios. Y entonces les decía, las oraciones no deben ser ni escasas, tampoco deben ser unas oraciones tímidas, carentes de alguna ambición o de algún propósito. ¿Listo? Ahora bien, nosotros debemos entender que no hay ningún problema con pedirle a Dios. No somos menos espirituales si le pedimos a Dios. Porque aquí en el pasaje que leímos, en Mateo capítulo 21, verso 22, dice clarito, dice: y todo lo que pidáis en oración creyendo, lo recibiréis. Nosotros pensamos que pedirle a Dios es malo. No, malo es no pedirle. ¿De acuerdo? Dios está y delante de nosotros como nuestro Dios y como nuestro Padre, para que le pidamos con confianza, con alegría, con expectativa, con entusiasmo. Le pedimos para que le pidamos en la mañana, al mediodía, por la tarde, por todas las situaciones de nuestra vida, ¿de acuerdo? Porque pues si el Señor Jesús fue el primero que nos dio ejemplo con respecto a oraciones que uno le puede hacer al Padre pidiéndole. ¿Sí? Mire, el Señor Jesús le pidió en muchas ocasiones al Padre, ¿sí? Y aún le pidió en el momento de su agonía, de su muerte, le pidió que no tuviera en cuenta el pecado de quienes lo habían crucificado. Hasta eso le pidió. ¿Listo? Entonces hay que ponerle mucho cuidado a la oración. En otras ocasiones creemos que Dios como Padre es diferente a los padres de esta tierra. Sí, porque pues pensamos que no, que Dios no nos va a dar o no tiene por qué darnos. Si nosotros le pedimos al Señor con fe, si le pedimos creyendo, Él nos va a dar. ¿Por qué?
porque el Señor con nosotros, sus hijos, se siente comprometido. ¿Listo? Comprometido a que a darnos. Mire, los que somos padres de familia entendemos eso. Yo, ¿qué siento? Es algo que nadie me lo tiene que decir. Yo soy el papá, mis hijas tienen que recurrir a mí y yo tengo que darles. No me disgusta eso, no me asombra, no me aterra. No, es normal. Un papá por vocación es un dador, es un proveedor. Asimismo es el Señor Jesucristo y Dios nuestro Señor como Padre. Él tiene una vocación para darnos, y nosotros en nuestra condición de hijos, podríamos decirlo, tenemos la vocación de pedirle, deberíamos tener esa vocación de pedirle que, mire, empezar por pedirle perdón. ¿Qué más? Por pedirle gracia, por pedirle ayuda, por pedirle que su favor no falte sobre nuestras vidas, por pedirle dirección. Es que todo le debemos pedir al Señor. ¿Listo? Y recordemos, siempre en nuestras oraciones, hagámoslas usando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hagámoslas a nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así lo dice el Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Aquí nos da una pauta muy importante. Siempre pedir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La petición que sea, pedirle al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De esa forma, el nombre de nuestro Señor Jesucristo es glorificado. El nombre de nuestro Señor Jesucristo, de parte del Padre, recibe gloria. ¿Por qué? Porque es como que si el Padre dijera, bueno, por cuanto me has pedido esto o lo otro en el nombre de mi Hijo amado, por cuanto me pediste esta situación en nombre de mi Hijo amado, te la voy a conceder. ¿Listo? Te la concedo porque mencionaste a mi Hijo Jesucristo, porque lo pusiste delante de ti. Entonces, cuando el Señor nos concede nuestras peticiones que le hayamos hecho en el nombre del Señor Jesús, el Señor Jesús va a ser glorificado. ¿Listo? También, por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, verso 16, dice lo siguiente: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Mire esto qué tremendo, porque podríamos tomar la parte inicial, las primeras palabras, y unirlas con las últimas palabras. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dé. Es como que nosotros dijéramos, fuimos elegidos por el Señor Jesucristo para que le pidamos al Padre. Como que si Él llamara, venga usted Pedro, venga usted Juan, venga usted Santiago, y Pedro, Juan y Santiago le preguntan, ¿qué quieres de nosotros? Los he llamado para que le pidan al Padre. Así cada uno de nosotros fuimos llamados por el Señor Jesucristo para que le pidamos al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso no nos cansemos, no nos olvidemos de pedirle al Señor todo lo que
creemos que nos hace falta, que necesitamos, que el Señor nos quiere proveer. ¿De acuerdo? Ahora bien, miremos lo que dice en Filipenses capítulo 2, verso 9. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por eso es que, como hemos visto en los dos pasajes anteriores de Juan capítulo 15, verso 16 y de Juan capítulo 14, verso 13, por cuanto el Señor Dios nuestro Padre al Señor Jesús le dio un nombre que es sobre todo nombre, nosotros le debemos pedir al Padre en el nombre de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque el nombre de nuestro Señor Jesucristo está por sobre todo nombre. Si yo llego y le digo, Padre, yo te pido a nombre propio que me concedas esto, esa oración es inútil, es nula prácticamente, porque mi nombre no es nada. ¿Listo? Pero si yo le digo, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, esa sí es la oración correcta, certera. Esa es la oración que va a tener respuesta de parte de Dios. ¿Cuál será la respuesta? Lo hemos visto, hago un paréntesis. Puede ser sí te lo concedo, no te lo concedo o espere se lo concedo. ¿Listo? Ahora hay que considerar algo. Nosotros podemos orar y el Señor nos puede responder, pero en muchas ocasiones la respuesta del Señor no es como nosotros lo queremos. Recordemos en el devocional de ayer, cuando mirábamos que una vez nació el hijo que David tuvo con la esposa de Urías Eteo, con Betsabé. El niño enfermó y David le rogaba, le clamaba, ayunó, vigiló para que el niño, pidiéndole a Dios que el niño sea sano. Y el Señor le contestó, pero el niño murió. ¿Sí ve? ¿Por qué traigo este pasaje a colación? Porque recordemos los detalles de ese pasaje. Recordemos que una vez, a David, al rey David, sus secretarios le dijeron que el niño había muerto. Inmediatamente David se levantó del piso de donde había permanecido estirado, rendido delante de Dios durante toda la noche sin comer ni beber. Tan pronto le dijeron que el niño había muerto, David se levantó, se arregló y empezó a funcionar en sus actividades cotidianas. ¿Qué entendemos? Que David entendió la respuesta de Dios. El Señor me dijo que no le concedía la vida. ¿Listo? Y ante esa respuesta de Dios no hay nada que hacer. ¿Qué hay que hacer? Hay que seguir para adelante. Así de sencillo. Quizá los asesores, el gabinete del rey David, las personas, y de hecho la Biblia lo dice, que las personas que le informaron al rey David que el niño había muerto, quedaron desconcertadas, porque dijeron, si estaba enfermo el niño y David se la pasaba orando, ayunando y vigilando, ¿qué irá a pasar si le decimos que el niño murió? Y mire que la respuesta de David fue diferente. David entendió que la muerte del niño era una respuesta de Dios a la oración de David. David pedía que el niño viva. La respuesta de Dios en su soberanía fue: David, el niño no va a vivir, el niño va a morir, y de hecho murió. Esto es bien difícil entenderlo y más aceptarlo, pero pues es así.
Ahí está en la palabra de Dios. Ahora bien, dice en el libro, en la epístola a los Efesios, en el capítulo 1, verso 20, dice: esta fuerza operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no en este siglo, sino también en el venidero. Como vemos, la oración que nosotros hagamos en el nombre del Señor Jesús tiene una razón de ser. ¿Por qué? Por la autoridad que Dios nuestro Padre le concedió a su Hijo Jesucristo, por la dignidad que le concedió. No hay otra persona, no hay otro nombre en la historia de la creación de Dios que tenga más dignidad y más autoridad que el Hijo de Dios. Por eso dice: esta fuerza operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ahora bien, uno puede utilizar otro nombre. Si quiere, ore. Y no diga en el nombre de Jesús, oren, no sé, cada cual puede utilizar otro nombre. Pero eso, como les decía, va a ser una oración que no va a ser oída. ¿Listo? La oración que va a ser escuchada es la oración que se hace en el nombre del Señor Jesucristo, que es la máxima, la más excelsa, el más excelso rango de autoridad. ¿Listo? El Señor, mire que Él es muy inteligente. Al Señor no podemos, la verdad, uno no puede salirle con simplezas. Decir, no, y si yo quiero en otro nombre, pues el nombre que estás por sobre todo nombre es el nombre del Señor Jesús. Ya si cada cual quiere utilizar otro nombre, pues perdóneme lo que le voy a decir, es bobada. ¿Listo? Pero el nombre en el cual nos dice la Escritura que debemos orar es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Miremos lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versos 23 y 24. Dice: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidáis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Mire, cuando nosotros oramos y el Señor nos concede lo que nosotros le oramos, eso trae muchísimo gozo. ¿Listo? Eso es una victoria, es un triunfo en nuestra profesión de fe. Podríamos decir, son como galardones que el Señor nos da. Le voy a representar de la siguiente forma. Es como cuando un niño en preescolar iza la bandera. A veces hemos visto que llegan los niños de 4, 5, 6 añitos con la bandera de Colombia. ¿Qué quiere decir eso? Pues que lograron unas metas, que lograron unos objetivos. Cada respuesta de Dios positiva a nuestras vidas, pues entendámosla así, es como un galardón. ¿Por qué? Porque nos habla primero que hemos entendido la importancia de la oración, que hemos orado, que hemos hecho oraciones correctas. ¿De qué más habla? Que hemos esperado, porque es que las oraciones
no van a tener una respuesta inmediata. Habrán oraciones que sí, de acuerdo a la circunstancia. ¿Listo? Habrán oraciones cuya respuesta viaja o viene a la velocidad de la luz desde el cielo. Y habrá otras respuestas de Dios que se demoran años, décadas incluso en cumplirse. ¿Listo? Entonces, les decía, cuando el Señor responde a nuestras oraciones, en nosotros hay gozo, bastante gozo. ¿Por qué? Porque entendamos lo que son galardones a nuestra profesión de fe, como que si el Señor nos fuera incentivando, nos fuera diciendo, muchachos, lo están haciendo bien, eso es, así es. Hay que orar, hay que usar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hay que creer las oraciones, hay que esperar, hay que seguir orando, hay que orar sin cesar, como dice en la primera epístola a los tesalonicenses. ¿Listo? Y también, como le digo, habrán respuestas de Dios contrarias al sentido de nuestra petición. ¿Sí? Ya vimos el caso de David. David oraba para que el niño viviera y el niño murió, pero David entendió que esa muerte venía de Dios. ¿Listo? Y mire, esto es muy importante, la comunión con Dios, porque uno va con estas respuestas de Dios, uno debe tener sensibilidad para recibirlas, sobre todo las respuestas que vienen en sentido contrario a nuestra petición. Le voy a poner un ejemplo. Alguien está orando para conservar un trabajo. ¿Listo? Y ora y ora y ora y ha hecho todo lo humanamente posible, ha trabajado con esfuerzo, con esmero, con excelencia, con dedicación, y hay una amenaza que se le va a acabar el trabajo, ha honrado al Señor con sus tributos. Muy importante lo que acabo de decir. Y aparte de eso está esa amenaza de que el trabajo se va a acabar y la persona ore pero para que no se acabe, pero total el trabajo se acabó. ¿Listo? ¿Y qué dice? Es que Dios no me escuchó. No, Dios sí escuchó. Es que entonces Dios me escuchó y no me respondió. No, Dios escuchó y sí respondió. ¿Cuál fue la respuesta? No es como tú me pides, es conforme mi voluntad. El trabajo se acabó, pero prepárate, mantente vigilante, mantente expectante, porque yo te quiero dar algo mejor. ¿Listo? Entonces ese es un ejemplo para que tengamos en cuenta, para que seamos sensibles y para que entendamos. Recordemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Yo tengo esa experiencia. En ocasiones he hecho peticiones en un sentido y no se han dado. Y tal vez incluso hasta, mire, hablando de la parte laboral, cuando yo estaba terminando la carrera, o ya había terminado tal vez, le oraba muchísimo al Señor que me dé un trabajo en una institución que ya desapareció, que se llamaba el Instituto Colombiano de Seguros Sociales. En Manizales tenían una sede muy bonita, una clínica, un edificio de unos 15 pisos tal vez, muy bonita, moderna. Y yo decía, qué bueno, qué rico trabajar aquí. Incluso pasé mi hoja de vida, no recuerdo, y sin nada, como siempre, sin palanca, sin nada. Y me llamaron. Y en el mismo momento, póngale atención,
cuando me llamaron para trabajar en la clínica del Seguro Social, me salió otro trabajo en otra empresa. Y la otra empresa se me facilitaba el horario. Yo me quería ir al Seguro Social, pero en la otra empresa tenía un horario más adecuado al tiempo que yo tenía. Y yo oraba muchísimo, yo quiero ir al seguro, el seguro, que se cumpla mi sueño en la clínica, bueno, en fin. Y me llamó una secretaria, me dijo, vea, véngase. Le dije, es que tengo otra oferta, pero usted cómo va a desaprovechar, mire que es el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, véngase a trabajar acá con nosotros. Total, el Señor no permitió. Y me quedé en la otra institución, en la empresa que relativamente era nueva y que me daba un horario más adecuado al otro trabajo que yo tenía. Y con tristeza me tocó rechazar esa oferta de trabajar en el Seguro Social. Pero ¿cómo le parece que al poco tiempo el Instituto Colombiano de Seguros Sociales se acabó? Y yo entendí, Dios mío, lo que pasa es que nuestra vista es muy corta. Dios ya sabía que esa institución se iba a acabar. Incluso Dios ya sabía que yo me iba a mudar de ciudad, de Manizales acá a Pasto. Y mire que en la institución que el Señor me dirigió a escoger, que fue Salucov en esa época, sí, terminé mi trabajo allá, renuncié en Salucov y acá en Pasto me dieron trabajo en Salucov. El Instituto de Seguros Sociales ya se había acabado hacía tiempo. ¿Sí? ¿Esto para qué? Porque es que nosotros debemos entender que el Señor, ya le dije, la respuesta de Dios es sí, no o espere. Que Dios conteste espere es una respuesta de Dios. Si Dios contesta no, también es una respuesta. No podemos pensar que las únicas respuestas de Dios a nuestra oración son las positivas, son las que en el sentido que nosotros estemos orando. No, recordemos, y ahí sí el Señor dirá, bueno, mis niños, mis muchachos, yo les recibo todas las oraciones, gloria a Dios, que ustedes oran, que oran en el nombre de mi Hijo Jesucristo, que oran sin cesar, que oran con mucha fe, pero la respuesta, eso sí me lo reservo yo, dirá el Señor. Yo les voy a responder, pero yo respondo conforme a mi voluntad, conforme a mi propósito. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. Sobre todo cuando uno entiende que ya Dios tiene un propósito con la vida de uno, uno tiene que, ante la respuesta del Señor, solamente decir amén. Si la respuesta es positiva, amén, gloria a Dios. Si la respuesta es en sentido contrario a lo que le estoy pidiendo, amén, gloria a Dios. Si la respuesta es espere, amén, gloria a Dios. De ahí no nos debemos salir nosotros. ¿Listo? Esto es lo que debemos considerar siempre en nuestras oraciones para Dios. Orar en el nombre de Jesús, orar con fe, creyendo que voy a recibir la respuesta de parte de Dios. ¿Listo? Orar conforme a la voluntad de Dios, orar en todo tiempo, con toda oración y súplica, orar en lenguas espirituales, orar con el entendimiento, orar los unos por los otros, orar por las autoridades y por los que están puestos en eminencia, como dice la Escritura. En fin, hay muchos motivos por los cuales orar. Vamos a darle gracias. Te damos gracias, Señor. En esta mañana colocamos estos tributos que tus hijos presentan delante de ti.
para que tú los bendigas, los hagas prosperar, Señor. Oramos por la provisión para cada uno de tus hijos en el nombre de Jesús.